Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Fine Doctor TV. Me encuentro con el doctor Mauricio Ugartería, especialista en neurocirugía, con el cirugía de columna de mínima elevación y cirugía vascular. Hola doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Me gustaría empezar con las preguntas comunes en Google. ¿Cuál es la diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano? Ok, pues el neurólogo realmente solo ve enfermedades no quirúrgicas, o sea, es una especialidad clínica, y el neurocirujano es una especialidad quirúrgica que ellos operan. La diferencia es, el neurólogo ve enfermedades neurodegenerativas, en las cuales solo requieren algún tipo de tratamiento, y el neurocirujano ve enfermedades que puedan ser invasivas y requieren algún manejo quirúrgico. Es la diferencia. Y por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades comunes que trata un neurocirujano? Los neurocirujanos vemos más tumores, malformaciones vasculares, aneurismas, enfermedades degenerativas de la columna como hernias, traumatismos craneoencefálicos, ya sea todo lo de hematomas por golpes, traumas de la columna, y algunas enfermedades que actualmente ya pueden ser quirúrgicas como epilepsia, Parkinson, trastornos obsesivos compulsivos. Hay pacientes que tienen agresividad, entonces se puede manejar quirúrgicamente la agresividad. Y bueno, más que todo eso. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una lumbalgia y una hernia discal? ¿Es algo que ustedes ven? Sí, es algo que nosotros vemos, es algo muy común. La lumbalgia es algo que realmente más del 90% de la población en el mundo lo ha tenido. Y mayormente el 80% o hasta 85% de las causas son músculo-tendinosos, vale decir, malas posturas, mal sueño, gente que hace deporte, pues carga mal algo, etcétera, etcétera. Y eso es lo más común en una lumbalgia. La hernia ya es una ruptura, es una destrucción del disco intervertebral, del disco que es como un cojín entre vértebra y vértebra. Ese cojín funciona como un amortiguador, se desgasta, se rompe y sale, y por eso provoca una compresión en el nervio y un dolor crónico, que ese, pues, desafortunadamente, la forma de tratarlo pues, es quirúrgicamente. En cambio, la otra se puede hacer mediante infiltraciones, rehabilitación física, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Los dos tienen el mismo grado de dolor? No, la hernia duele mucho más. Es más agudo, es más severo, etcétera. Y por ejemplo, ¿cuáles son las actividades físicas con mayor riesgo a padecer enfermedades como este tipo? Pues realmente actividades físicas muchas, de las que más puede ser pacientes que hacen full americano, levantamiento de pesas, crossfit, el golf, béisbol, por la rotación del cuerpo provocan muchísimo desgaste del disco. Los bailarines, por las posturas que tienen y el cargar el peso de otra persona, igual les provoca mucha degeneración de la columna. Pues yo creo que esas son las que más provocan. Y bueno, cualquier otra actividad física que sea de alto impacto, constante, continuo. Ok. Y por ejemplo, ¿alguna vez usted ha visto cuál ha sido el caso clínico que más le ha impactado en su vida profesional? Que más me ha impactado. Pues yo quería hacer neurocirugía pediátrica como subespecialidad. A mí me encantan mucho los niños y tratarlos, pero desafortunadamente uno de los tumores más agresivos es uno de los cánceres más agresivos de los niños. Entonces el hecho de operar a los niños pues es algo muy desgastante emocionalmente. Entonces tuve un caso en particular en una de mis rotaciones mientras yo me formaba, en la que hubo un mayor contacto con los familiares, con los padres y sobre todo con la paciente. Cierta empatía. Exacto. Y desafortunadamente pues, el tumor fue muy agresivo y le fue muy mal a la niña. Y ya a partir de eso cambié mi rumbo. Que ya se dedicó a la columna y a lo vascular. Ok. Y por ejemplo, las actividades físicas de las que nos comentó, como ballet, americano, todas estas que son de peso pues, extremo, ¿qué recomendación nos daría para este tipo de actividades físicas, para evitar las enfermedades? Pues bueno, si vas a hacer crossfit, qué sé yo, levantar pesas, pues empieza de menos a más. Es muy bueno escuchar a los coaches, porque realmente ellos saben y por algo te dicen
hacer una postura para que uno no se lastime la espalda. Entonces, hay gente que está empezando y ya quiere cargar mucho peso y realmente eso está muy mal. Yo creo que primero deben de dominar las posturas y una vez que ya dominen las posturas, ir incrementando el peso poco a poco, ¿no? Ok, ¿usted cree que se necesita, por ejemplo, antes o después de hacer este tipo de actividades físicas, visitar a un neurocirujano? Yo creo que si tienes una molestia y es una molestia constante y crónica, es ideal visitar a un especialista para que te dé un diagnóstico y te dé un tratamiento adecuado y anticipado, para que no llegues a una hernia y no llegues a una cirugía. Claro, la prevención ante todo, ¿no? Exacto, sí es lo mejor. Y doctor, ¿nos podría decir por favor a la cámara si queremos una valoración, dónde los podemos encontrar? Bueno, tengo 3 consultorios. Este es el de Médica Sur, que está en la Torre 2, piso 3, consultorio 3. Tengo otro consultorio en el World Trade Center, piso 16, oficina 24. Y un tercer consultorio que está al norte, en la Nueva Santa María, en la calle Begonias, número 157. En redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, como dr-mauricio-ugarte en Instagram, y en Facebook creo que es el mismo. Ok, perfecto. Doctor Mauricio Ugarte. Los invitamos a seguir aquí al doctor Mauricio Ugarte. Muchas gracias por esta información. No, Creo que es una información muy importante. No se les olvide suscribirse y nos vemos en la próxima cápsula.